Muy buenos días. En esta oportunidad vamos a estudiar el capítulo 3 del Evangelio de Lucas. Les recuerdo que Lucas es el Evangelio que más detalles describe, porque Lucas hizo una investigación casi exhaustiva de la vida de Jesús, de sus enseñanzas. Y entonces de los 4 evangelios, este es el que más detalles presenta. Entonces, por este lado es bastante importante. Hizo muchas entrevistas a muchísimas personas que habían estado en contacto, escucharon a Jesús, caminaron con él. Bien, el capítulo 3 empieza así. Voy a leer los versículos del 1 al 6. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes era el tetrarca de Galilea. Durante el versículo 2, durante el sacerdocio de Anás y Caifás, vino la palabra de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. No olvidemos que habían pasado como 400 años desde que aparecía un profeta en Israel. Esto es una persona que hablaba de parte de Dios. Juan es el último de ellos. Y justamente dice que durante el sacerdocio de Anás y Caifás, vino la palabra de Dios sobre Juan, estando él en el Jordán. Este Juan era hijo de Zacarías, estaba en el desierto. 3. Una vez que recibió Juan la palabra de Dios, fue por toda la región de Jordán para proclamar el bautismo de arrepentimiento para remisión de pecados. Este era un anuncio absolutamente nuevo, era revolucionario y extraordinario. Proclamaba el bautismo del arrepentimiento. La palabra bautismo, como ustedes recuerdan y saben, no ha sido traducida. Cuando se la traduce es sumersión. Este bautismo de Juan, que era para el arrepentimiento, la palabra arrepentimiento, como hemos explicado en otras veces, el concepto de esta palabra en el Antiguo Testamento es diferente al concepto en el Nuevo Testamento, es decir, cuando cambia el concepto con Juan. En el Antiguo Testamento el arrepentimiento era un dolor, un sufrimiento, y había un día por año para expresar tal sentimiento de dolor por haber pecado. Este era el día de la expiación. En el Nuevo Testamento, Juan viene, sin ser el día de la expiación, viene predicando este arrepentimiento. La palabra arrepentirse en el Nuevo Testamento significa como cambiar de página en la mente. Este es abandonar posiciones mentales tradicionales, dogmas. Hasta ese tiempo la predicación era sobre la ley. Entonces realmente el bautismo de Juan, el del arrepentimiento, era un cambio, iba a haber cambio de predicación. En realidad iba con Jesús a empezar la predicación de la gracia, pasó la página de la ley a la gracia. Este es lo que el arrepentimiento significaba en los días de Juan. Y fíjense ustedes que este bautismo de arrepentimiento, o simplemente el bautismo, no era dado para los judíos. Fue una innovación que hicieron los maestros judíos cuando Israel fue llevado a Babilonia cautivo. Y entonces ahí los babilonios, al ver las normas de vida de los judíos, se interesaron por esas formas de vida. Entonces quisieron entrar al judaísmo. El judaísmo son normas de vida mayormente, prácticas, hábitos. Entonces, para esto, para que entren los gentiles a aprender sobre el judaísmo, sobre estas normas de vida o estilos de vida, inventaron el bautismo. Entonces los gentiles tenían que bautizarse para entrar a estudiar las normas de vida judías. Pero lo curioso es que Juan viene y les pide a los judíos. Los judíos no necesitaban este bautismo porque ellos nacieron en esas normas de vida. Pero claro, lo innovador, lo revolucionario de Juan es que ahora sí va a cambiar. No estaba el énfasis en las normas de vida, sino más bien en la gracia. Un cambio radical, grande, extraordinario, de la ley a la gracia.
Y para esto necesitaba esta preparación tan grande. Y fíjense ustedes que a pesar de todos estos detalles para prepararse para entrar en el estudio de la gracia, cuyo maestro es Jesús, se hizo Dios designó la obra de Juan el Bautista para hacer esta transición. Una obra bien grande, que llamó mucho la atención. No solo el mensaje, sino las características de Juan. Bueno, entonces los que viraban de página, o sea, los que abandonaban sus dogmas respecto a la ley y se abrían para entender la gracia, esto es la vida de Jesús, dada de regalo a los seres humanos. Esto era el detalle indispensable para que sus pecados sean redimidos. Por esto se llama el bautismo de arrepentimiento para remisión de pecados. Normalmente en nuestras versiones de la Biblia está para perdón de pecados, pero en realidad la palabra perdón no existe para este acto de Dios, es remisión. Remisión es remitir. Nuestros pecados fueron remitidos al cuerpo de Jesús y Él los llevó en su cuerpo a la cruz. Así fue hecha la remisión de los pecados. Esta es parte de la aceptación de la gracia, pero para esto hay que volver la página, hay que arrepentirse, la página mental de estos dogmas, de los dogmas de la ley. El versículo 4, la aparición de Juan, de la obra de Juan, de esta extraordinaria obra de Juan, es tan extraordinaria que Jesús consideró y llamó a Juan el mayor profeta que ha habido, mayor que Isaías, mayor que Jeremías, mayor por supuesto que la parte profética de Moisés. Es extraordinaria la obra de él. Pasó de la ley, o sea, requerimientos para ser aceptados para Dios, requerimientos que nunca cumplieron los judíos, a la gracia, el ser cubierta la persona que presta atención a esto, de ser cubierto de la conducta, de las obras de Jesús, de su pureza, de su humildad. Esto estaba escrito en el libro de Isaías, con estas palabras: voz que grita en el desierto para preparar el camino del Señor. El camino, por supuesto, no es un camino físico, el camino de Jesús, del Mesías, es un camino a la mente. El camino a la mente tenía muchos obstáculos. Estos obstáculos son la ley. Si bien la ley tiene la función de llevar a Cristo, pero la forma como los judíos la habían transformado y la comprensión de la función de la ley, y en vez de que la ley sea el camino para llevar a Jesús, la ley se constituyó un gran obstáculo. Por esto es que Isaías, el profeta, dice, hay que preparar el camino del Señor, el camino a la mente. Y esto era derrumbar los falsos conceptos que había respecto a la mente. El versículo 5 dice, todo valle, por eso dice así, ¿no es cierto? Todo valle será rellenado, toda montaña y colina será allanada, todo lo que esté torcido será enrectado, los caminos ásperos se los alisará. Entonces, este es el lenguaje descriptivo que usa para los cambios que tiene que haber respecto a los conceptos y enseñanzas de los judíos sobre la ley, para que la gracia, la enseñanza de Jesús pueda tener cabida en la mente. Dice, y cuando se haga esto, dice el versículo 6, Juan gritaba, toda carne verá la salvación de Dios, porque en la ley no está la salvación, está en la gracia. Esta es la vida, la conducta, las virtudes de Jesús aplicada a una persona, a la persona que presta atención a la historia de él. Ahora, seguimos con Lucas 3. Ahora vamos a analizar del 7 al 14. Lucas 3, ¿no? Por esta razón, Juan decía a la multitud que al escuchar estos anuncios que él hacía, acudían a él para bautizarse. Les decía que no den frutos de víboras, o sea, que no vengan solamente para cumplir, por si acaso. Les advirtió que no huyan de la ira inminente, que entren en el camino de la gracia,
que dejen sus conceptos respecto a la ley, conceptos totalmente equivocados que fueron creados por el judaísmo y que hasta ahora persisten no solamente en el judaísmo, persisten también en la mayor parte de iglesias cristianas. De todas formas, que el mensaje de Juan todavía está vigente para los cristianos que todavía no han aceptado la vida de Jesús en reemplazo de su historia espiritual. Versículo 8. Por consiguiente, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Esto es, den muestras de que realmente han virado la página, que ahora ya están abiertos para apreciar y valorar y aceptar la enseñanza de la gracia. Hagan frutos dignos de arrepentimiento y no empiecen a decirse a sí mismos: a Abraham tenemos por padre, porque les digo que Dios puede levantar hijos de Abraham hasta de las piedras. O sea, no pongan excusas, no levanten protecciones para sí mismos. Ábranse, es lo que está diciendo, ábranse, que la enseñanza de la gracia, que Jesús iba a venir, Jesús es el maestro de la gracia. Por esto había que hacer esta preparación que fue anunciada tan poderosamente por Juan el Bautista. Seguía diciendo Juan el Bautista en su predicación, versículo 9, el hacha ya está puesta sobre la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé fruto será cortado y echado al fuego. 10. Entonces, la multitud interesada se preguntaba se preguntaba y decía, ¿qué debemos hacer? El versículo 11 le respondía diciéndoles, el que tenga 2 túnicas comparta con el que no tiene, y el que tiene alimentos haga lo mismo. Y vinieron unos recaudadores de impuestos para ser bautizados. Y entonces preguntaron, ¿qué tengo que hacer? Y entonces dijeron, pues Juan les decía, no colecten más de lo que se les ha ordenado. Asimismo, los soldados preguntaban, ¿y nosotros qué haremos? Les dijo a ellos, a nadie intimiden, no acusen falsamente y están satisfechos de sus salarios. En realidad, que vivan vidas mejores, más decentes, de conducta moral más elevada. Los versículos de 15 al 18. El pueblo estaba expectante y preguntaba mentalmente acerca de Juan, ¿no será este el Mesías? El 16. Pero terminantemente Juan negó y les dijo, yo bautizo en agua, pero viene el poderoso, el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar las correas de sus sandalias. Él les bautizará en el Espíritu Santo y en fuego. 17. El aventador está en su mano, y limpiará su grano, que es para el granero. Y por supuesto, a la paja quemará en el fuego que no se apaga. 18. De esta manera, Juan anunciaba las buenas nuevas al pueblo con muchas exhortaciones. Entonces, las buenas nuevas que Juan dio fue la preparación que había que hacer para que la enseñanza de esta nueva asignatura para el judaísmo, que iba a reemplazar a la ley, esto es, la enseñanza de la gracia, tuviera cabida en las mentes de los judíos. Esta fue la buena nueva que él predicó. Y entonces, del 15 al 18, al ver esta obra tan extraordinaria de Juan, que fue poderosa, que fue impactante en el pueblo judío, el pueblo entró en una gran expectación y se preguntaba mentalmente, ¿no será Juan el Mesías? 16. Pero terminantemente Juan les contestó, él dijo, yo bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí, este es el que bautiza en el Espíritu Santo, y yo no soy digno de desatar sus correas. Está listo él para entrar en acción, decía, ¿no es cierto? Ahora, el 19 y el 20. Por otro lado, Herodes, el tetrarca de Galilea, era reprobado por Juan, por causa de que Herodías, la esposa de su hermano Felipe, había pasado a ser amante de Herodes.
Y entonces Juan le reprobaba y le reprochaba, y además por otras maldades que había hecho. A todas estas maldades, leemos en el 20, Herodes añadió que encerró a Juan en la cárcel. Ustedes ya saben la historia de él. Él murió decapitado porque Herodías, la hija de esta mujer que vivía con Herodes, le pidió a Herodes que le dé la cabeza de Juan. Y así murió Juan decapitado. Este inmenso profeta, este profeta que fue llamado por Jesús el más grande profeta que había habido, terminó en una manera trágica, humilde en la cárcel, fue cortada su cabeza. El versículo 21 leemos: llegó a suceder que cuando todo el pueblo iba a bautizarse, también Jesús fue a bautizarse y efectivamente fue bautizado. Y mientras Jesús oraba, se abrió el cielo, descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como una paloma. Y se oyó una voz del cielo que dijo: tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Como ustedes podrán ver por esto, Jesús, si bien es Dios encarnado, pero su divinidad no funcionaba, estaba inactiva en él. Él era como cualquier otro hombre y fue por fe, caminando, siguiendo las instrucciones dadas para el Mesías en la Biblia. Él dio todos sus pasos hasta llegar a bautizarse. Y entonces, en su bautismo, Dios el Padre sobrenaturalmente le aceptó, le reconoció, le confirmó a Jesús que Él era realmente su Hijo. Esto es Dios encarnado. En otras palabras, Jesús fue descubriendo la misión de su vida y, por supuesto, su condición de hombre. Les agradezco el haberme acompañado en este estudio. Que Dios los bendiga y les invito la próxima semana para estudiar el capítulo 4 de Lucas.